Muy buenos días, estudiantes, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a entrar al estudio del prisma recto. Y estamos en la página de 78 de nuestro libro de geometría. En todo prisma recto, que es un poliedro, un prisma recto es un poliedro, tenemos que identificar siempre lo siguiente, que todo prisma siempre tiene dos bases. Todo prisma tiene dos bases. Esas bases pueden ser de forma triangular, cuadrangular, pentagonal, etc. Bien, también pueden ser polígonos regulares las bases. Bien, entonces veamos lo siguiente. En esta clase me van a pedir determinar qué es el área lateral y cómo se determina el volumen de un prisma recto. Bien, sin más preámbulos, entramos directamente a trabajar ahí. En el ejercicio número 1 de la página 78 nos dice que calcule el volumen. Subrayen esta palabra. Subrayen la palabra volumen del siguiente prisma recto triangular. ¿Y por qué se le denomina prisma recto triangular, profesor? Porque si tú observas bien, mira bien, la base del prisma tiene forma de triángulo. La base del prisma tiene forma de triángulo. Entonces, agarren un color, por favor, agarren un color y vamos a pintar la base del triángulo. Pintemos la base. La base que tiene forma de triángulo. Ahí está. Y como tú ves, al ser un prisma, este prisma tiene dos bases. Que es la condición para que sea prisma. Debe tener dos bases. Perfecto. Bien, estudiantes. Ahora, ¿qué se hace? Ahora sí, presten atención, por favor, no escriban, presten atención. ¿Qué se hace para calcular el volumen de un prisma? Acá está la respuesta a esa pregunta, así que atentos, atentas por favor acá. Para calcular el volumen de un prisma, se calcula en primer lugar el área de la base, y esa área de la base se le multiplica por la altura del prisma. Esa es la fórmula para calcular el volumen. O sea, el volumen de un prisma viene a ser el área de la base multiplicada por la altura del prisma. No escriban, hay que observaran primero. Después no digan, profesor, no me alcanza, es fácil. Pero hay que observar. Después ya escribes tranquilamente. Bien, profesor. Si nosotros observamos el prisma, lo que vamos a distinguir de inmediato es la base, que es de forma triangular, y también distinguimos la altura. ¿Quién sería la altura del prisma en este caso? La altura del prisma sería 15 centímetros. Esa vendría a ser la altura del prisma. ¿Te das cuenta? Esa es la altura. Es lo primero que identifico al momento de ver la imagen. Ajá. Acá tenemos la altura del prisma. Bien, niños y niñas. Ahora veamos lo siguiente. ¿Y qué me falta, profesor? Me falta determinar el área de la base. Díganme ustedes, estudiantes, ¿qué forma tiene la base? ¿Qué forma tiene la base? Triángulo. Muy bien. La base es un triángulo, pero no es cualquier triángulo. ¿Qué forma tiene la base? La base tiene forma de un triángulo, pero que es un triángulo equilátero. Perdón, un triángulo rectángulo. La base tiene forma de un triángulo rectángulo. ¿Y por qué tiene la forma de un triángulo rectángulo? A ver, ¿quién me dice por qué tiene la forma de un triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo de 90 grados. Porque así es, porque ahí estás viendo un ángulo de 90 grados. Perfecto, muy bien. Ahora veamos que para calcular el volumen,
tú necesitas calcular el área de la base. A ver, profesor. Vamos a separar, mira lo que vamos a hacer, ¿ah? Vamos a separar de ese prisma, vamos a separar el triángulo. Miren lo que hacemos a continuación. Vamos a separar el triángulo. A ver, profesor, la base, ¿qué es un triángulo? Ahí lo estoy separando. Un triángulo tiene una base y también tiene una altura. Ahí está. En este caso de nuestro triángulo, como es un triángulo rectángulo, ahí tiene un ángulo recto. Ahí está. Y si nosotros observamos bien, ahí la base tendría que medir de nuestro triángulo 12 centímetros y la altura tendría que medir 5 centímetros. Ahora te pregunto, algo que tú ya conoces. Si a mí me piden el área de la base, me están pidiendo calcular el área de un triángulo. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Multiplicando. Yo te pregunto, ¿cómo Base se por calcula? altura sobre 2. Muy bien. El área de un triángulo es la base del triángulo multiplicado por la altura del triángulo dividido entre 2. Estamos hallando el área del triángulo. El área del triángulo es base por altura entre 2. Muy bien. Y según lo que vemos ahí en el triángulo, ¿cuánto mide su base? 12, muy bien. ¿Cuánto mide su altura? Su altura 5. Muy bien. Ahí sería 12 multiplicado por 5 y todo ello Entre dividido 2. entre 2. Muy bien. Y lo que hacemos simplemente es calcular. ¿Cuánto es 12 por 5? 60. Muy bien. Entonces ahí tendríamos 60 dividido entre 2. ¿Y cuánto es 60 dividido entre 2? 30. Muy bien. Pero al ser área, ese 30 tiene una unidad específica. Como los lados, como las aristas, en este caso las aristas del prisma están en centímetros, y lo que he calculado es área. Entonces, el área tiene que ser centímetro 30 elevado al cuadrado. centímetros elevado al cuadrado. Así es. Esa sería el área de la base. La base de hacer un triángulo, debes calcular el área de un triángulo en la base. Bien, ahora sí, ya con ello, ya podemos calcular el volumen. El volumen del prisma. ¿Por qué, profesor? Porque el volumen es el área de la base. ¿Cuánto es el área de la base? En este caso, es 30 centímetros al cuadrado. Lo que acabas de calcular. Ese es el área de la base. 30 centímetros al cuadrado. Y eso lo tenemos que multiplicar por la altura del prisma. La altura del prisma es 15 centímetros. Y cuando tú calculas el volumen, multiplicas 30 por 15. ¿Cuánto es 30 por 15? 450. 450. Y acá viene la parte final. Préstale mucha atención. Como tú estás calculando el volumen tiene siempre 3 dimensiones. Largo, ancho y altura. 3 dimensiones. Al tener 3 dimensiones, el volumen se expresa con las unidades 450. elevado al cubo. Ahí sería 450 centímetros cúbicos. Ese sería el volumen del prisma recto triangular. 450 centímetros cúbicos. Y el volumen, para que tú entiendas, el volumen es el espacio que está encerrado por las caras de este prisma. O sea, todo el contenido
todo el contenido, todo lo que está dentro, todo ese espacio que está dentro, entre esas caras poligonales, ese vendría a ser el volumen. Bien, niños y niñas, pueden trabajar ahora. Bien, estudiantes. Ahora estamos en la página 79 y en el ejercicio número 1 que vamos a desarrollar me pide, si la figura es un prisma recto, cuya base es un triángulo equilátero, quiero que agarren su regla, por favor, todos ustedes, y subrayen esa expresión. Base, y subrayen triángulo equilátero. Te piden calcular el área lateral. Bien, en primer lugar, vamos a definir qué es, cómo se calcula el área lateral. Coloquen ahí ustedes, trabajen conmigo en esta partecita. El área lateral se calcula de la siguiente manera. Eso es igual al perímetro de la base multiplicado por la altura. El área lateral es el perímetro de la base multiplicado por la altura del prisma. Por la altura del prisma. Muy bien. Listo, profesor. Ya está. Ese es el área lateral. Bien, profesor. Ahora analicemos la imagen, porque lo que tienes que hacer es analizar la imagen. Quiero que con un color diferente al color verde, sombrea la base. Al ser un prisma, tiene dos bases. Vamos a sombrear la base que está en la parte superior. A ver, sombreamos la base que está en la parte superior. Con un color diferente al verde, obviamente, para que se note. ¿Bien? Listo, profesor. Esa base tiene forma de triángulo. Pero no es cualquier triángulo. ¿Qué clase de triángulo es esta base? Es un triángulo Equilátero. Pero que tiene sus tres lados iguales. Perfecto, muy bien. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Si es un triángulo equilátero, los tres lados de la base tienen que ser iguales. Si un lado mide 6 centímetros, el otro lado también mide 6 centímetros y el otro lado también mide 6 centímetros, porque es un triángulo equilátero. Eso es lo que tienen que darse cuenta, niños y niñas, al observar la imagen y al leer el problema. Los tres lados son iguales. Los tres lados son 6 Profesor Bravo Matías. Dime. Bravo Matías Mota. No, está muy bien. Para todos está muy bien esto, ¿no? Ya algunos lo recordaron, otros de repente tenían ahí la idea, pero no lo decían porque dicen, de repente me equivoco, ¿no? El triángulo equilátero, su nombre lo dice, equilátero, lados iguales. Muy bien. Eso es lo primero que tienes que identificar. Y lo siguiente que tenemos que identificar es la altura del prisma. Profesor, en este caso la altura del prisma, ¿cuánto es? La altura del prisma es 8 centímetros. 8 centímetros. Entonces eso hay que identificar en primer lugar. Identificamos qué forma tiene la base y después identificamos la altura del prisma. Muy bien. Bien, perfecto, profesor. Ahora, para calcular el área lateral son el área de las caras que están a los lados del prisma. Ojo, para el área lateral no consideras las bases. Profesor, para el prisma, para el área lateral, no se consideran las bases. En nuestro ejemplo, las bases tenían forma triangular. Eso significa que no voy a considerar las bases de forma triangular. ¿Te das cuenta? Solamente las caras laterales. No se consideran las dos bases. Muy bien. Para el área lateral. Entonces, acá se acabó el ejercicio. ¿Por qué, profesor, se terminó el ejercicio? Porque si a ti te piden el perímetro de la base, y si la base es un triángulo equilátero, la pregunta es para el salón. ¿Qué es el perímetro?
¿qué es el perímetro? ¿Qué significa calcular el perímetro? ¿Quién me lo dice? ¿Qué es el La perímetro? suma de todos La suma de los lados. los lados. La de los lados. suma de los lados. ¿La suma de los lados de quién? De la base. Y como la base es un triángulo equilátero, base- tienes que sumar 6 más 6 más 6. La suma de los tres lados de la base. Saldría 18. Y a ello lo tenemos que multiplicar por la altura del prisma. ¿Cuánto es la altura del prisma? 8 centímetros, profesor. Ah, entonces al sumar 6 más 6 más 6, tendríamos 18, y ese 18 lo multiplicamos por 8, que es la altura del prisma. ¿Y cuánto es 18 por 8? 144. Perfecto. Ahí sería 144. Pero, escúchame bien, acá no has calculado volumen. Acá has calculado área. Toda área tiene dos dimensiones. 144 centímetros. Tiene dos dimensiones. Al tener dos dimensiones, 144 centímetros elevado al cuadrado. correcto, 144 centímetros elevado al cuadrado. Cuando te pidan calcular áreas, toda unidad de área siempre está elevado al cuadrado, porque toda área tiene dos dimensiones. ¿Te has dado cuenta? En cambio, el volumen tiene tres dimensiones. Todo volumen tiene largo, ancho y altura. Tres dimensiones. Por eso es que en el volumen hemos colocado centímetros cúbicos. En cambio, las áreas tienen dos dimensiones, largo y ancho. Para que tú lo entiendas de una forma sencilla. ¿Comprendieron, niños, niñas? Sí, teacher. Muy bien. Pueden trabajar ahora, por favor. De tarea van a tener ustedes el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 es de tarea. Anótalo, por favor, de tarea. Y en el ejercicio número 2 te dicen, mira, te voy a dar una ayuda. Calcula el volumen. El volumen. Así como lo hemos hecho hace un instante, profesor, en el ejercicio 1 de la página 78, sí, es el volumen. Pero, ¿cuál es la diferencia en el ejercicio número 2? En un instante te lo voy a explicar. Terminen de copiar para explicarte cómo vas a trabajar ahí. ¿Sí? Te voy a explicar qué es lo que vas a trabajar ahí en la número 2, que es de tarea. Bien, estudiantes. De tarea va la número 2. Ahí te piden hallar el volumen. Perfecto. Tú sabes que el volumen, ¿cómo se determina? Es el área de la base por la altura del prisma. Pero, profesor, un momentito. Pero la base, en este caso, tiene una forma distinta a la que hemos visto en el ejercicio número 1 de la parte anterior. Así es. Acá la base viene a ser de forma cuadrangular. La base es de forma cuadrangular. Pero no es cualquier forma cuadrangular. Acá te dice que la base es un prisma recto, cuadrangular, irregular. Regular te dice. Al ser regular, ¿qué significa, profesor? Significa que esta base tiene los cuatro lados de igual longitud. Los cuatro lados de igual longitud. Y dígame, ¿cómo se llama el cuadrilátero que tiene cuatro lados iguales? Cuadrado. Muy bien. Esta región viene a ser un cuadrado. Esa región viene a ser un cuadrado, donde los cuatro lados son iguales. Eso significa que los cuatro lados, ¿a qué tienen que ser igual? A 6 centímetros. 6 centímetros. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo todos? Sí. Perfecto. Pero para el volumen, profesor, usted nos enseñó que el volumen de un prisma es el área de la base por la altura. La altura, ya sabes, ahí es fácil de ver. La altura es 10 centímetros. Perfecto. La altura es 10 centímetros del prisma. Pero me faltaría el área de la base.
Entonces, al ser un cuadrado, ¿cómo se calcula el área de un cuadrado? ¿Quién me dice cómo se calcula el área de un cuadrado? Dado al cuadrado. Lado al cuadrado, muy bien. El área de un cuadrado es la medida del lado y todo ello elevado al cuadrado. ¿Y cuánto mide el lado de este cuadrado? 6 centímetros. Ya con ello encuentras el área de la base y eso lo multiplicas por la altura. Y ahí determinas el volumen del prisma recto. Bien, niños y niñas, nos vamos ahora al ejercicio número 3. Vamos todos al ejercicio número 3. No, profe, no. Me falta copiar lo de área del L. De la tarea. Ahí está, puedes copiarlo. 30 segundos para ello. Bien, niños y niñas, ahora, cuando te pidan calcular el área total de un prisma, el área total de un prisma recto triangular en este caso, entonces el área total se calcula de forma distinta. ¿Cómo es, profesor, el área total? Vamos a colocarlo acá. El área total es igual a decir el área lateral, o sea, el área lateral. ¿Cómo calculas el área lateral? Que ya lo has visto en el ejemplo anterior. El área lateral, y a ello le tenemos que sumar 2 veces el área de la base. ¿Y por qué 2 veces, profesor? Porque al ser un prisma, tiene 2 bases, ¿no? 2 veces el área de la base. Bien. Así se calcula el área total. Bien, profesor. Pero, profesor, un momentito. El área lateral, ¿cómo se calculaba? Lo hemos visto hace un instante. El área lateral se calcula... Profesor, ¿puedo ir al baño? Sí. El área lateral es el perímetro de la base por la altura. Pero, profesor, un momentito, no conozco, mira, solamente para el perímetro de la base, conozco solamente 2 lados. La base es de forma triangular y conozco este lado que mide 8 y este lado que mide 15. Me falta el tercer lado. Ese tercer lado te lo voy a proporcionar en este momento. Al ser un triángulo rectángulo, en este caso, el tercer lado mide 17 centímetros. Complétenlo ahí. Completen ahí 17 centímetros. Bien. ¿Profesor, puede repetirlo otra vez? ¿Qué quieres que te repita? Para entender, no sé, ¿qué desea que repita? Te voy a repetir todo el ejercicio. Para calcular el área total es el área lateral, o sea, es el área de las caras laterales, más 2 veces el área de la base. ¿Por qué 2 veces el área de la base? Porque un prisma tiene 2 bases. Una base acá en la parte superior y una base en la parte inferior. Por eso se dice 2 veces el área de la base. O sea, el área de todas las caras del prisma. Y para el área lateral es el perímetro de la base, y eso lo hemos visto hace un instante, el perímetro de la base por la altura del prisma. Ya te di ya tienes los 3 lados de la base. Entonces el perímetro de la base sería sumar 8 más 15 más 17. Entonces sería el perímetro de la base por la altura del prisma. En este caso por 10 centímetros. Eso sería para el área lateral. Pero a ello le tenemos que sumar 2 veces el área de la base. ¿Y la base qué forma tiene? La base tiene forma de un triángulo rectángulo. ¿Te acuerdas cómo calculamos el área de un triángulo rectángulo en el ejercicio anterior de la página 78? ¿Cómo era el área de un triángulo? Base por altura. Base por altura entre 2. En este caso, la base, ¿quién vendría a ser? Ahí podría ser 15 centímetros y la altura podría ser 8 centímetros. El 17 vendría a ser para determinar el perímetro de la base. Y todo ello dividido entre 2. Muy bien.
A ver, hasta ahí vamos a hacer una pausa, niños y niñas. Entonces, hasta ahí tengan todos ustedes el trabajo, por favor. ¿De acuerdo? Voy a tomar una captura de pantalla también. Bien. Continuamos regresando de nuestro descanso, ¿sí? Ahí tengan todo ello. Tomen una captura de pantalla y tengan listo todo este trabajo. Para... Profesor, Cuando- en la próxima hora, Ahí lo terminamos. Ahí terminamos el ejercicio.